Mateo capítulo 6. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús que mediante este mensaje tú traigas dirección a nosotros como iglesia, como hijos tuyos, que a través de esta palabra nos fortalezcas más en fe. Oramos que sea tu Espíritu Santo moviéndonos a ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Hemos estado hablando acerca del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración, pero es más amplio que estar hablando del Padre Nuestro. Estamos viendo cómo nuestro Señor Jesús, en este capítulo, además de varias enseñanzas, porque estamos leyendo lo que se conoce como el Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5 y es el capítulo 6 y 7. Pero aquí en este párrafo del 5 en adelante les está instruyendo sobre la oración, cómo orar. Y después en el versículo 9 empieza a decirles que oren de esa forma y les da el Padre Nuestro. Y hablamos de que les dice que oren de esa forma. Dice, ustedes pues oraréis así, ustedes oren así. No está diciendo, ustedes repitan esto. Ya lo hemos estado explicando en otras reuniones, pero hoy nos vamos a enfocar precisamente en un versículo bien importante. Todos son importantes, pero hoy traemos una enseñanza, una predicación, un mensaje que envuelve el versículo 12, el cual dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Ahora, el Evangelio de Lucas también habla sobre el Padre Nuestro. Allí nuestro Señor Jesús también está dando enseñanza, esa enseñanza de cómo orar. Y dice ahí precisamente en este pasaje dice, y perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice. Con ello viene claridad sobre lo que significa el pecado, ¿verdad? El pecado es una deuda, es una deuda. Es más, la Biblia habla de que como es una deuda, si alguien debe algo, tiene que pagarlo, ¿verdad? Si no, esa deuda va a estar siempre sobre él, sobre la persona. Si usted le debe a alguien, usted debe de pagarle a alguien, debe hacer un plan, un propósito, ¿verdad? De pagarle a esa persona o pagar a una empresa o pagar a un banco. Si nosotros actuamos en contra de Dios, eso se llama ¿cómo? Pecado. Si nosotros pensamos, hablamos o hacemos cosas en contra de Dios, eso se llama pecado, ¿no? ¿Y cómo sabemos que es en contra de Dios? Amado, aún el que no ha leído la Biblia sabe qué es hacer algo en contra de Dios. ¿Verdad que sí? Porque Dios en su gran diseño nos ha creado con conciencia. Aún el hombre que está alejado de la civilización en la selva, él sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. A él no le va a gustar que le quiten a su mujer y alguien la viole o la mate, ¿verdad? Sabe que eso no es correcto. ¿Quién le dijo eso? Dios mismo, ¿verdad? Entonces, de tal manera que no hay excusa, amados. Nadie puede decir, no, yo no sé qué es pecado, yo no sé qué es en contra de Dios. Dios mismo nos hace ver cuando estamos en contra de Él. Ahora, hay que tomar en cuenta esto. El Padre Nuestro
ya lo hemos dicho, se divide en dos partes, ¿verdad? De manera general. La primera parte habla sobre levantar nuestra voz, dirigir nuestro corazón mediante palabras hacia el cielo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, y dice, santificado sea tu nombre. Ahí empieza una petición, y hablamos de 3 peticiones hacia Dios, la primera parte del Padre nuestro. Y después, a partir del versículo 10, encontramos, el 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí empiezan las peticiones personales, ¿ok? Pero si observamos, ambas divisiones hablan de peticiones. ¿Sí se da cuenta? Primero hay un reconocimiento hacia quién dirigimos nuestra oración, y es hacia el Padre. Eso habla de una relación cercana, íntima. Y después vienen las peticiones, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿verdad? Nuestro corazón debe ser un corazón enfocado a Dios, un corazón dispuesto a Dios, un corazón rendido para que Dios lo gobierne. Ahora, cuando nuestro corazón está en esa condición, Dios está atento a escuchar esas peticiones, pero además está dispuesto a darnos las peticiones personales. ¿Sí lo ve eso? A darnos esas peticiones. Y muchas veces somos tan apresurados que vamos delante de Él a pedir, a pedir, a pedir. Y si no lo recibo, pues ahí nos vemos, Señor. Y si lo recibo y me voy contento, y ahí nos vemos, Señor, también. Es común, no digo que todos lo hagamos, pero la relación de un creyente no se distingue por ser así. No se distingue. Nosotros somos hijos de Dios y nos dirigimos a Él como Padre. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Y vamos con esa confianza de que nos recibe. Ahora, este versículo 12 habla de pedir algo bien importante para nuestro bienestar interior. Es algo bien importante para nuestra alma, es bien importante para nuestra mente, es bien importante para nuestras emociones, es bien importante para todo nuestro interior. De aquí depende nuestro bienestar emocional. De aquí depende, amados, de que podamos andar ligeros, sin carga, de que cómo me conduzco respecto a esta petición. De ello. Cuando habla Jesús y dice, ustedes deben de orar y pedir perdón a Dios, habla de que ofendemos a Dios, ¿verdad? ¿A quién está hablándoles Jesús? Número 1, les está hablando a discípulos de Él que ya han creído en Él como el Mesías. Y al creer en Jesús hemos sido hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso le dice, ustedes diríjanse al Padre. Amados, este pasaje cuando dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no es acerca de un clamor para ser perdonados y justificados delante de Él por todos nuestros pecados con los cuales hemos nacido. No. Si ya hemos sido perdonados delante de Dios por todos nuestros pecados, ya hemos sido justificados. Ponga atención a esto porque esto es bien importante. Está hablando no de un perdón judicial acerca de
nuestra culpa por causa del pecado con lo cual hemos nacido. No, ya hemos sido perdonados cuando nos hemos arrepentido y hemos creído en Él. Como dice el pasaje, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando oímos el Evangelio y oímos que solo mediante el sacrificio de Jesús todos nuestros pecados son perdonados, ahí ya la justicia de Dios sobre Jesús, en Jesús, es hecha a favor nuestro. Quedamos libres, libres. No es que Dios haya ignorado nuestros pecados. No, amado. Se hizo justicia sobre Jesús acerca de nuestra maldad. ¿Se da cuenta? Dios es justo, amados. Dios nos ama. Por eso es que envió a Jesús. No es que Dios ignore nuestro mal proceder, amado. Es que Él siempre pone de manifiesta su gracia a favor nuestro. Es que Dios pone siempre, manifiesta su gracia a favor nuestro. Amén. Dígalo conmigo, es que Él pone, manifiesta su gracia a favor nuestra. Él no esconde su gracia, Él no es corto acerca de su gracia. De entrada, Él nos justifica en Jesús. Amén. Sin embargo, seguimos viviendo en la carne, la cual tiene una lucha constante contra el Espíritu Santo. De tal manera que esta mañana nos levantamos y dimos gracias a Dios. Pudimos desayunar, nos pudimos alistar, preparar y venir a la iglesia, ¿verdad? Aquí estamos. Amado, en el transcurso de esta mañana, amados, hemos pecado. Aún los creyentes. Oye, yo no llevo una vida pecaminosa, una práctica continua de pecado. Lo sé, lo entendemos, ¿verdad? Probablemente no robamos, probablemente no dijimos un insulto sobre alguien, probablemente no volaron platos, tazas, sartenes, ¿verdad? No sé, probablemente digo. Algunos se quedaron serios, no sé por qué. Pero, amado, si no sucedió nada de eso, amado, nuestra mente es bien veloz, ¿verdad que sí? Es velocísima. Y aún a la mirada le gana. Aún a la mirada. De tal manera que aún en nuestros pensamientos fallamos, ¿verdad? Bueno, aquí es a lo que se refiere nuestro Señor Jesús. Que vayamos al Padre, que ya nos justificó en Jesús los que hemos creído. Amados, la enseñanza de esta oración es para el Hijo de Dios, es para el que ha creído. Amado, Jesús no va a enseñar, no va a desgastar su tiempo para enseñarle a alguien que no lo quiere recibir. ¿Sí lo está escuchando? Las palabras están dadas muy claramente para los hijos de Dios. Erróneamente, la persona sin Dios es común que crea que es hija de Dios o es hijo de Dios. Son creación de Dios. Dice la Escritura que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre él, ¿qué? Aliento de vida. Y llegó a ser el hombre un ser viviente. Somos creación de Dios. Si usted quiere decir somos hijos de Dios a causa de la creación, está bien dicho. No somos hijos de Dios a causa de nuestra redención en Cristo Jesús si no lo hemos recibido.
Evangelio de Juan 1:12. A quienes creyeron en Él, ¿qué más dice? A quienes le recibieron, les concedió el derecho, la potestad o la autoridad, ¿no? De ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por qué declara eso? Porque antes de eso, antes de creer y recibir, no eran hijos de Dios. ¿Quién lo dice? Lo dice nuestro Señor Jesús, lo dice Dios. Lo dice Dios en su sagrada palabra. Pero cuando hemos creído, dice, yo quiero que aprendan a relacionarse conmigo. Amado, orar se aprende. Tener contacto, cercanía, comunión con Dios se aprende también. Y es Él mismo que nos instruye y Él mismo es el que hace posible que se dé esa comunión mediante el Espíritu Santo. Por eso el que no ha creído, pues oye, dice, pues bueno, pues lo voy a repetir. ¿Cuántas veces? 5 veces. Porque no ha sido hecho hijo de Dios. Cree que con repetirlo le va a dar resultado. No, sabemos que no, ¿verdad? Bueno, y dice, tienen que orar porque hay una deuda. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Amado, si usted le debe al banco y es una deuda alta, el banco está facultado legalmente para a usted cobrarle lo que debe. Puede ir a instancias judiciales y hacer que pague, ¿verdad? Aún las empresas envían a sus cobradores, ¿verdad? Hay veces que pasan unos con un uniforme de blusa o camisa amarillita, ¿no? Con pantalón azul. Ya supieron quiénes son, ¿verdad? Andan hasta por Argentina esos. Y Sudamérica, ¿verdad? Se lo dejo de tarea el nombre de la empresa. Pero amado, cuando hay una deuda al que se le debe, procura que se le pague esa deuda, ¿verdad? Entonces, hay una deuda pendiente con Dios. Esa deuda, amado, se va a pagar tarde o temprano, el que la tiene. Pero hoy, en su abundante gracia, dice, ya hay alguien que la pagó por ti, fue Jesús, amén. Fue Jesús, ya pagó tu deuda delante de mí. Solo tienes que creer, pero antes de creer, tienes que reconocer que hay una deuda. Si no reconoces que hay una deuda, dices tú, pues yo no tengo nada que pagar, ¿verdad? ¿O no? Pasa ese de vestido amarillito con azul y toca. No, yo no te debo nada, vete de aquí. Si no hemos comprado nada, no nos va a cobrar, no tiene derecho, ¿verdad? No tiene derecho de cobrarnos. Si usted firmó un pagaré, firmó un documento en el banco, tiene derecho el banco de exigirle que pague usted. En nosotros, en lo espiritual, en todo ser humano, hay una deuda pendiente para con Dios, pero mediante Cristo Jesús hemos sido perdonados, amén, de esa deuda. Sin embargo, pecamos y dice Jesús, tienes que pedir perdón a Dios porque estás en la carne todavía. Ya ha sido dada tu salvación, pero no se ha manifestado plenamente. Va a llegar un momento en que esa carne también va a pagar su deuda. Pero ya está dada a ti la limpieza de esa deuda. Ya está dada en Cristo. Va a ser manifiesta plenamente cuando sea levantado entre los muertos y ya no haya en ti la presencia del pecado. Ahorita todavía está la presencia del pecado. Y dice, creo que en la carta de Pedro, despojémonos de todo pecado que nos asedia, dice. Está hablando de los creyentes. Pero hemos pecado, pecamos, y dice Jesús, tienes que ir a pedir perdón, tienes que pedir perdón. Número 1, petición.
petición. Debe haber en nuestro corazón ese deseo de pedir perdón a Dios. Amados, el hombre es tan arrogante y tan orgulloso que no se quiere rendir para pedir perdón a Dios para ser justificado mediante la sangre de Cristo. Pero aún así el creyente sigue siendo afectado por el orgullo, ¿verdad? Y sabemos que fallamos y no pedimos perdón, pero dice Jesús, tienes que pedir perdón al Padre, perdona nuestras deudas, pedir. Y en pedir es que reconocemos que hay pecado, ¿verdad? No vamos a pedir si nos reconocemos. ¿Sabe algo? Estaba leyendo y me cayó el 20 en algo que creo que está correcto, porque así lo muestra la Escritura. Recuerda la caída, Génesis 3, ¿verdad? Dios le dice al hombre, de todo árbol del huerto pueden comer, pero el que está en medio no coman de su fruto, ¿verdad? ¿Cuál era la sentencia? Que si comían, tendrían muerte, morirían, ¿verdad? Morirían. Y ya se sabe la historia. Aparece la serpiente, empieza a hablar la serpiente porque mediante el habla viene el pecado y mediante el habla viene el perdón de pecados. ¿Quién habla? Dios. ¿Quién? Jesús. Jesús, el verbo, la palabra, es hablada, el evangelio es oído y es creído y viene el perdón de pecados. La serpiente habló a Eva, la sedujo, ¿verdad? Y desobedecieron. ¿Y qué sucedió? Lo primero que hicieron fue esconderse. Fue esconderse. Como algunas personas que se esconden de esos que pasan uniformados con esa ropa, ¿no? ¿Verdad? No le digas que estoy. Dice mi mamá que no está. Se escondieron. Porque nuestro corazón, una vez que cae, acumula más pecado y más pecado. El pecado acumula más pecado, pues. Si no es resuelto, acumula más pecado. Hay que resolverlo, amados. Dígale enseguida, hay que resolver el pecado. Dios nos perdona, dígale. Dios nos perdona. Ahora, fíjese en esto, lo que le quiero decir. Se escondieron. Y va Dios y empieza a decir, no, Dios, ¿dónde estás, no? ¿Dónde estás? Dios sabía dónde estaba, ¿no? Pero le empieza a decir dónde está. No, es que me escondí, le dice el hombre, ¿verdad? Es que me escondí. ¿Y qué hizo? Le empieza a reclamar Dios y empieza a meter excusas. El hombre primero, es que la mujer que me diste. Y se va sobre la mujer. ¿Y qué dice la mujer? Es que la serpiente me engañó, es que la serpiente. Nunca toman la responsabilidad de ser ellos los causantes, ¿verdad? Ellos, ¿no? Ahora, lo que les decía que quiero decirles es esto. Hay un momento en que ellos dicen, tienes razón, Señor, tienes razón de todo lo que nos dijiste. Recordamos eso y ahorita nos damos cuenta. Perdónanos. ¿Lo dijeron? No lo dijeron, pues. Quiero imaginarme cómo hubiera sido nuestra historia si ellos hubieran pedido perdón en ese momento. ¿Sí se da cuenta de eso? Pero Dios, en su infinita bondad y gracia, muestra ese plan redentor, ¿verdad? Y da la sentencia, que iba a venir la simiente de la mujer y iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? ¿Y esa simiente cómo se llama? Jesús. Jesús.
y hoy lo tenemos delante de nosotros como nuestro Salvador. Y hoy Él, nuestro hermano mayor, nos dice, ustedes deben de relacionarse con nuestro Padre. Ya no nada más es su Padre, es nuestro Padre. Es de Él, porque dice, deben decir así, Padre nuestro. ¿Se da cuenta? Si Él está involucrado en la oración, dice, mi Padre es el Padre de ustedes. De tal manera que somos hermanos unos con otros, pero somos hermanos de Cristo. Amén. Amén. Por eso dice, yo los quiero involucrar en mi familia porque ya son de mi familia y los quiero involucrar en la manera en que hay que relacionarse con mi Padre. Por eso les digo, ustedes oren, Padre nuestro. Eso es bien hermoso, ¿verdad? Padre nuestro, vayan con esa confianza que es nuestro Padre, no nada más de mí, también de ustedes, ya creyeron. Y pídanle así, hagan la petición, reconozcan. En el reconocer, hermanos, perdónanos nuestras deudas, estamos mostrando arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿De qué vamos a pedir perdón si no me arrepiento? Y dice, tienes que reconocerlo. Tienes que decirle, Señor, perdóname. Perdóname. ¿Por qué vamos a Él? Porque Él perdona. ¿Qué más tenemos que decir o cuántas veces tenemos que decir algo para que nos perdone? ¿Cuántas veces tenemos que decir? Dígame cuántas. ¿Algunas veces? Tache. ¿Cuántas veces tenemos que pedirle perdón a Dios para que nos perdone? No hago así como los políticos, no. Sí lo ha visto el dedo ahora, ¿verdad? Bueno, es fuera del tema. Esto se llama autoritarismo, ¿no? Soy el número 1 yo. ¿Sí se da cuenta de eso? Son lenguajes, ¿no? Bueno. Entonces, dice, y perdónanos nuestras deudas. Vayan a Él. Confiesen sus pecados. ¿Y Él es qué? Amplio para perdonar. Amén. Vayan a Él, dice Jesús. ¿Por qué lo dice? Porque Él, yo lo sé, dice Jesús. Hagan de cuenta que está diciendo. Está dispuesto a perdonar si vas de todo corazón a Él. Si vas dispuesto. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, diga conmigo, y oraren, dígalo fuerte, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré ¿qué? Sus pecados y sanaré su tierra. Habla de una restauración. Porque en el pecado, amados, hay daño, hay herida. Pero Dios también se encarga de eso, que sea restaurada nuestra herida. Ahora, al leer este pasaje, está declarándole al pueblo de que si se humillare, amados, de tal manera que va a haber ocasiones, fíjense en esto, como iglesia pecamos contra Dios. ¿Sí lo está escuchando? Amados, todos los que hemos creído aquí, ¿formamos qué? El cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia, en lo espiritual. ¿Verdad? Nosotros como individuos pecamos contra Dios. No es que llevemos una vida de práctica pecaminosa, pero debemos pedirle perdón a Dios. ¿Cuántas veces? Una sola vez.
y Él nos perdona. Pero ¿cuántas veces en el día? Siempre, todos los días. No nos la vamos a llevar a cada momento pidiéndole perdón como si nunca nos perdonara. No, pero habla de que es un diario orar de esa forma. Es un diario orar de esa forma. Señor, perdóname. ¿Sabe? A mí me tocó hace años, muchos años, oír a un hermano arrogante, que pienso que es arrogante. Quiero decirlo así porque él decía, no, yo no tengo por qué pedir perdón a Dios si Él ya me perdonó todos mis pecados. No es que en él hubiera ignorancia de lo que es la interpretación de la Escritura, porque él era muy distinguido de ser arrogante. Y eso era melodía a sus oídos. El pensar que no tenía que pedirle más perdón a Dios. ¿Me explico? Es como pensar, yo sigo siendo Señor de mí mismo. Y no es así. ¿Quién es nuestro Señor? Si estamos aprendiendo a orar, decimos, Señor, venga a tu reino. Entonces decimos, dice Jesús, pide perdón. Ahora, le digo, como individuos debemos de pedir perdón porque fallamos. Como iglesia, hay ocasiones en que tenemos que pedir perdón porque como iglesia hemos fallado a Dios. Y oramos un tiempo allá antes de iniciar el servicio en un salón de enfrente, tomamos unos 20 minutos y es importante también que como iglesia oremos así. Padre, perdona nuestros pecados como iglesia, pero tenemos que confesar esos pecados. Si usted está recibiendo la palabra y comprende que como hijo de Dios tiene que orar de esa forma, amado, usted tiene que ponerle nombre al pecado. Amén. No va a decir, Señor, perdona mis pecados, ¿no? Y usted sabe que allí hay algo que tiene nombre. Señor, perdóname porque he actuado de esta forma y de esta y de esta. Señor, perdóname porque he hablado, he mirado. Pecamos aún con nuestra mirada, aún con nuestros oídos y aún con nuestros pensamientos. Hay que decirlo, Señor, perdóname. Si usted es hijo de Dios, amado, en usted está Dios mismo, amén. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios mismo le va a mostrar porque el Espíritu trae, amado, reconocimiento de cuando pecamos contra Dios. Interiormente se manifiesta eso. Y en ese momento hay que pedir perdón a Dios. No deje pasar tiempo, porque un pecado acumula a otro y a otro y a otro. Siempre agarramos el ejemplo de David, cuando David adulteró, ¿verdad? Recuerda la historia muy mencionada. Pero a David primero vino el pecado a su mente de lascivia, ¿verdad? Primero vino a él el mirarla con malos deseos a la mujer de su soldado. Antes de ejecutar el adulterio y antes de ejecutar el asesinato, ¿se da cuenta cómo un pecado sobre otro pecado, verdad? Lascivia, adulterio, asesinato, mentira. Amado, y la iglesia hay ocasiones en que se envuelta porque uno de los hermanos se le viene una idea pecaminosa y la comparte con otro y con otro y con otro. ¿A quién envuelve? A la iglesia. De tal manera que como iglesia también debemos de orar así. ¿Cuándo? Cuando sea necesario. Señor, perdóname estos pecados. Y decirlo en la congregación. Cuando involucra a la congregación. Yo involucré a fulano, yo involucré a mengano. Vengan para acá, quiero pedir perdón a Dios delante de ustedes. Pedirlo a quienes le involucran. Amén. Amén. Gracias a Dios.
y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ya dijimos que vamos a Él porque Él nos perdona. Vamos confiados. Tenemos el Salmo 86:5 que lo enfatiza. Es importante ir a la Escritura, cómo lo encontramos ahí. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Para con todos los que te invocan. Para con todos los que van delante de ti, dice Jesús, a pedir perdón por esos pecados que han reconocido. Tú eres bueno y perdonador, y tu grande misericordia es manifiesta a ellos. Miqueas 7:18 dice, vea cómo lo dice con la pregunta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Y dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Dios mismo se deleita al mostrar misericordia. Es muy diferente, amado, cuando alguien llega delante de nosotros que nos ha ofendido y nos pide perdón. Amado, a raíz de esta enseñanza, ¿qué debemos de hacer para ser como nuestro Padre, que es grande en misericordia? ¿Perdonarle o no perdonarle? Perdonarle. Cuando vamos delante de Dios y le pedimos perdón, ese perdón, amados, si vamos con un corazón derretido, arrepentido, Dios nos pone condiciones y nos empieza a recriminar por lo que hicimos. Nunca. Y nosotros, cuando alguien nos ha hecho algo, no como nosotros hemos fallado a Dios, simplemente tal vez una simple mueca o no porque le caemos mal o no sé qué, ya no le hablamos a la persona. Pero si la persona nos hizo algo y viene y nos pide perdón, a veces podemos decirle, déjame pensarla, es que me has herido mucho me has herido. ¿Verdad? ¿Puede pasar eso o no? Es que ya no te acuerdas qué tanto hablaste, es que no te acuerdas cómo me golpeaste, por ejemplo, o otras cosas. Eso se oye medio chusco, amados, pero hay situaciones tan terribles como cuando alguien pierde un hijo porque lo atropellaron en la calle y no fue intencionalmente. Pero imagínense cuando lo asesinan intencionalmente por asaltarlo. ¿Se da cuenta? ¿Debemos de perdonar? Sí, debemos de perdonar. Perdonar es no desearle nada a cambio. ¿Sabe por qué? Porque dice Dios, mía es la venganza, ¿verdad? Yo pagaré. ¿Qué va a pagar? ¿Esa deuda? ¿Va a hacer que la pague el que la debe? ¿O Él la va a pagar en Cristo si se arrepiente? ¿Verdad? Él la va a pagar en Cristo si se arrepiente. Dios mismo pone delante de nosotros la solución de nuestra deuda. ¿Cómo se llama la solución? Jesús. Y en el creyente la solución se llama arrepentimiento, se llama ir a pedir perdón. Así. Pero sabemos que en el caso de David, en él sí hubo genuino arrepentimiento cuando fue reprendido por el profeta, ¿verdad que sí?
Señor, lávame de mis pecados. Con una gran congoja le pidió perdón a Dios. Bien, vamos a seguir para cerrar el mensaje. Dice, y perdónanos nuestras deudas. ¿Qué más dice enseguida? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amado, aquí es bien importante que comprendamos esto. Jesús no está diciendo, según como tú hagas, Dios te va a imitar a ti. No está diciendo eso. No está diciendo, mira, Señor, yo estoy perdonando, entonces yo voy a ir a ti y tú me vas a perdonar a mí porque yo ya estoy perdonando. No es eso lo que está diciendo, o no es la interpretación, sino que ¿hacia quién está dirigida la oración? Hacia el Padre, ¿verdad? ¿Quién está haciendo la oración? El Hijo. De tal manera que nuestro conducir hacia el que nos ha ofendido es con una actitud perdonadora. Amén. Es con una actitud perdonadora. Como yo soy hijo tuyo, yo tengo en mí mismo tu presencia que me hace perdonar a los demás. Es por eso que yo voy a ti como Padre para que me perdones mis pecados. Es de esa forma. Es de esa forma. De tal manera que la evidencia de que al que me dirijo en oración, que es el Padre, en mi vida, es que perdono los pecados de los que me ofenden. Amén. Amén. Y yo no tomo en cuenta ni condiciono ese perdón. Qué grueso, ¿verdad? No está en mí condicionar ese perdón. Dígalo conmigo, no está en mí condicionar ese perdón. No, Dios simplemente dice, perdona. Oye, así de fácil. No, no es así de fácil, no es fácil. ¿Verdad que no es fácil? No es fácil perdonar, pero tenemos que hacerlo así, aunque no sea fácil. Qué diferente, ¿no? Tenemos que hacerlo así, porque en ello, amado, hay bendición. Hay más bendición que no perdonar. ¿Se imagina usted a Jesús en la cruz del Calvario diciendo, Señor, a esos que me insultaron, esos que me abofetearon, esos que me dieron escupitajo, ¿cómo se dice? Que me escupieron la cara, esos que me clavaron las espinas en mi cabeza, esos que me crucificaron, no los perdones. ¿Te das cuenta que hay razón por la que te estoy pidiendo que no los perdones? ¿Se da cuenta? No. ¿Cuál fue su expresión? Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Él no dijo, Padre, tú me estás diciendo que ellos no saben lo que hicieron. Sí saben qué hicieron, claro que saben. ¿Verdad? Y a veces nos expresamos así. ¿Sabes qué? Perdónalo, andaba muy alterado. ¿Y qué importa que andaba alterado? Debe ser responsable de sus actos. No, tenemos que perdonar. Y Dios se va a encargar de lo demás. Pueden ir pasando los músicos para ir cerrando. Amado, en el perdón hay bendición. Jesús no nos pidiera que oráramos de esta forma si no hubiera bendición. Hay una parábola que nos habla de dos deudores, usted la recuerda, los que lo han leído. Uno de ellos debía una gran cantidad, millones era, y estaba exigiendo el Señor que se los había prestado que le pagara. Y este hombre pide misericordia
porque el Señor ya había ordenado que los vendieran como esclavos para cobrar su deuda. Y pide misericordia y el Señor le perdona la deuda. Y este hombre, al salir de allí, se encuentra con uno que le debía unos 20 pesos. Y se va sobre él y lo mete en la cárcel para que le pagara los 20 pesos. Y el Señor, que le había perdonado toda la deuda esa tan grande, lo manda a llamar y le dice: no te perdoné yo tan gran deuda, no te perdoné tan gran deuda. ¿Por qué no le perdonaste esa pequeñez a él? Y lo que hizo, mandó a sus sirvientes que a este hombre lo echaran con los verdugos para que lo atormentaran, dice. Y dice Jesús acerca de esta enseñanza: eso mismo hará mi Padre con todo aquel que no perdone. ¿Dios es malo? No, no es malo. Pero debemos de reconocer que es tan bueno que nos ha perdonado todos nuestros pecados y que nosotros debemos de perdonar. Y si no perdonamos, las consecuencias, amados, es que vamos a tener una vida continua de tormento de que tormento en nuestra mente, en nuestro corazón, acerca de resentimientos, de corajes, de cosas que nos han hecho. Y ese resentimiento, amado, se va tornando cada vez más intenso, hasta llegar a una condición de odio. Y no nada más de odio hacia los demás, sino hacia una condición de su vida de amargura. ¿Por qué amargura? Porque nada le causa a usted deleite, todo le amarga. Y todo por no perdonar. Oye, pero eso se da en automático, el que venga paz a mi vida cuando yo perdono. Amado, la promesa es que va a venir paz a su vida. Y de que venga paz, Dios se va a encargar. Usted simplemente ore y diga a Dios: Padre, ayúdame a perdonar como tú me has perdonado. Y ayúdame a tener paz, esa paz que solo tú puedes dar. Aquí en este mundo no va a haber nada que me llene de la paz que yo ocupo, solo tú. Dios se va a encargar. Y va a ser liberada usted como persona de todo resentimiento, de toda amargura, porque ha puesto en manos de Dios esa ofensa. Y porque como hijo, usted va a Él como padre por cada pecado que comete contra Él. Amén. Yo le quiero pedir se ponga en pie para despedirnos. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús. Oramos agradecidos por tu presencia en medio de nosotros y agradecidos por esta palabra que nos instruye, que nos da dirección y que nos fortalece. Padre, no queremos dejar pasar la oportunidad de ponerla en práctica y decirte: perdona nuestros pecados. Perdónanos. Perdónanos como hijos tuyos. Delante de ti venimos con un corazón arrepentido. Perdónanos. Si el Espíritu está trayendo a memoria a usted alguna carga por falta de perdón, hoy es el momento de pedirle perdón a Dios. Hoy es el momento, porque es Dios quien se la ha traído a memoria. Padre, perdónanos. Perdona, Padre, mi mal actuar, pero perdona mi mal pensar, Señor. Perdona mi mal hablar, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu llenando nuestra mente
de todo pensamiento bueno, Señor, en el cual haya virtud alguna, Señor. Permite que tengamos esos pensamientos y que nuestro hablar sea un hablar que te agrade, de la misma forma nuestro actuar. Padre, perdona nuestros pecados como iglesia tuya. Cualquier cosa, Señor, que yo haya dicho como siervo tuyo que predica tu palabra, que te haya ofendido, que yo lo sé, Señor, porque tú mismo me lo muestras cuando bajo de aquí. Perdóname, te lo pido delante de mis hermanos. Perdónanos a todos que de cualquier ofensa, de cualquier falta, Señor, no la tomes en cuenta y que esta obra tuya vaya siendo perfeccionada día a día, Señor. Que en cada comunión que tengamos como hijos tuyos, tú seas exaltado, Señor. Que en cada enseñanza y cada predicación tu palabra poderosa sea la que sea proclamada, Señor. No es la idea del hombre, no es nuestros buenos deseos, Señor, sino tu palabra que trae vida y restauración. Padre, a ti damos todo honor y toda gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Un segundito nada más, no quiero que se me pase. Tenemos una junta, discúlpenme, se me pasó. El martes, al terminar la oración, los que predicamos y los que están enseñando en las células, terminando la oración este martes. Que Dios les bendiga. Solo tú eres santo, eres igual. Tú eres hermoso, no hay nadie como tú. Solo tú eres santo, sentado en majestad. Tú eres poderoso, la gloria es para ti. Quiero adorarte, exaltarte y poderte contemplar, bendecirte, proclamarte, porque eres igual. Quiero adorarte, yo sería cara a cara junto a ti, confesarte que eres todo para mí. Solo tú eres santo, eres igual. Tú eres
nada.